Espero que estén escuchando bien eh, y les voy a invitar a que podamos abrir la Biblia en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 5. Y vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 11. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 11. Dice la palabra del Señor: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Vamos a dirigirnos al Señor en oración. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra que hemos leído y te rogamos, Señor, que en este momento en que meditaremos en ella, sea tu Espíritu Santo, Señor, quien dirija mis palabras, quien dirija nuestros pensamientos, para que escuchemos tu voz, para que podamos, Señor, ser edificados por medio de la predicación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad y pon nuestra mente, nuestro corazón, nuestros afectos solamente dirigidos a ti, el autor y consumador de la fe. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, este texto bíblico que hemos leído, que está en la primera carta a los Tesalonicenses, se refiere y habla acerca de la segunda venida del Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo y también sus apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, enseñaron acerca de la segunda venida del Señor. Usted puede leer después en casa con mayor detención y con mayor profundidad, ¿cierto? Lo que dice en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 24, que nos habla acerca de las señales antes de la venida del Señor, y también cómo el Señor nos enseña en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, o en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, y por supuesto en el libro de Apocalipsis, particularmente en el capítulo 22, acerca de esta verdad bíblica que el Señor vendrá otra vez. ¿Está cerca la venida del Señor? ¿Está cerca la venida del Señor? Esta pregunta, quizás por las circunstancias que estamos viviendo, ciertamente aparece en nuestra mente y en nuestras conversaciones. Pero no es primera vez en la historia de la humanidad y de la Iglesia que este tema está tan presente en nuestras vidas. Por ejemplo, ya en el siglo I, en el siglo en el que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos, los primeros cristianos, al ver cómo Nerón, el emperador romano, perseguía a la iglesia, muchos en su época, y de hecho los mismos tesalonicenses así lo presentían, decían: la venida del Señor está muy cerca.
conociendo de las señales que el mismo Señor Jesús enseñó de que vendría, que habría persecución y que habría tribulación, muchos ya en el primer siglo pensaban que la venida del Señor era inminente. Y en el siglo XVI, en la época de los reformadores, particularmente Martín Lutero, ante la circunstancia de la invasión de los turcos otomanos a toda Europa, también dijeron, junto a Lutero y muchos otros, la venida del Señor está cerca. Y en el siglo XX vemos cómo en la Segunda Guerra Mundial, con la expansión del régimen nazi en Europa y en el norte de África, muchos también pensaron que dadas todas estas catástrofes, el levantamiento de este hombre, Hitler, como aparentemente el hombre de pecado que era anunciado, algunos pensaban la venida del Señor está muy cerca. ¿Y qué decir en este siglo XXI que nos toca a nosotros vivir con todas las guerras en el Medio Oriente, con todas las crisis políticas, las crisis sociales, las crisis ambientales, todo lo que es el cambio climático a nivel global y hoy día esta pandemia que nos afecta? Muchos probablemente estamos pensando o estamos diciendo la venida del Señor está cerca. Pero el apóstol Pablo nos enseña que antes de estar preocupados pensando cuándo será el tiempo o la ocasión en que el Señor venga, debemos estar preparados. Y este texto bíblico de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 nos enseña que la iglesia debe ser una iglesia vigilante, es decir, una iglesia preparada, que esté dispuesta, haciendo lo que el Señor le ha mandado, vigilando atentamente para que el Señor cuando vuelva le halle obedeciendo su palabra. Así que la misma pregunta que los apóstoles hicieron cuando estuvieron allí presentes, cuando el Señor ascendió a los cielos, en Hechos capítulo 1, versículo 7, los discípulos también le preguntaron a Jesús. Le dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? La respuesta de Jesús fue muy clara. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. No os toca a nosotros saber los tiempos, las sazones o las circunstancias en que el Señor vendrá, sino que el Señor nos ha dado el mandato de predicar el Evangelio. Una iglesia vigilante, en primer lugar, queridos hermanos y hermanas, es una iglesia que tiene una certeza, y esa certeza es que justamente el Señor vendrá. El Señor vendrá, y esa certeza debe estar en el corazón de la iglesia. Sin embargo, no sabemos con exactitud cuándo y en qué circunstancia lo hará. Sin embargo, el mundo, tal como en tiempos de Noé, estarán, dice la palabra del Señor ahí en Mateo 24, versículo 38, estarán comiendo y bebiendo, cada día casándose y dándose en casamiento. Como dice el texto en los primeros 3 versículos de este pasaje que hemos leído. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El Señor vendrá, esa es la certeza que la iglesia tiene, pero vendrá inesperadamente, como ladrón en la noche. Pero esto no es para la iglesia. Esto es para aquellos, así como los días de Noé, estaban con sus ojos puestos en las cosas del mundo y no en las cosas del Señor. No es necesario, dice Pablo, que les escriba acerca de esto. Y la iglesia sabe estas cosas porque tiene la palabra del Señor. Pablo les enseñó a los tesalonicenses, ahí lo vemos en el capítulo 17 del libro de los Hechos, les enseñó acerca del Evangelio del Señor Jesucristo.
y les dijo todas las cosas que ellos necesitaban saber, entre ellas esta misma palabra que él recuerda del Señor Jesús, que vendrá como ladrón en la noche. Así que la iglesia tiene la palabra del Señor, tiene la certeza. Es curioso plantearlo de esta manera, porque nosotros tenemos la incertidumbre de saber cuándo efectivamente vendrá el Señor. Pero miremoslo de otra manera. La certeza que tiene la iglesia es que el Señor vendrá y que sorprenderá. Será inesperada esa venida. Será como un ladrón en la noche, no para la iglesia, sino para aquellos que están con los ojos puestos en el mundo. ¿Quiénes serán sorprendidos por la destrucción repentina cuando el Señor venga? Aquellos que son de este mundo, aquellos que no han conocido al Señor, aquellos que viven aún en tinieblas, incluso aquellos, como dice la primera carta de Pedro en el capítulo 3, dice que algunos se burlarán, vendrán burladores, que dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Se burlarán de lo que la iglesia sabe. Ellos serán sorprendidos, serán encontrados de manera intempestiva, desapercibidos, y ellos son los que no conocen el Evangelio y sus ojos, por tanto, están puestos en las cosas del mundo. Hay un comentarista que es William Hendrickson, que respecto de esto plantea una ilustración. Y dice, aquellos que se verán sorprendidos por la venida del Señor es como un pintor que está concentrado haciendo su obra, su arte, su pintura, sobre una roca al lado del mar. Está tan absorto este pintor pintando su dibujo, haciendo su arte, concentrado en eso, que le llena, que no se preocupa de cómo va subiendo la marea poco a poco, hasta que finalmente las olas lo destruyen y le destruyen todo su trabajo y toda su vida. Muchas personas en este mundo están desapercibidas, no saben que el Señor vendrá y les encontrará de manera repentina, así como ladrón en la noche. Pero ¿cuál es la certeza de la iglesia? La certeza de la iglesia es que el Señor vendrá y su iglesia debe estar preparada, debe estar vigilante. Así que esa es la segunda lección que encontramos en este pasaje, y es que la iglesia debe estar en una actividad permanente. Y esa actividad de la iglesia es aquella que se manifiesta y se expresa con las palabras del apóstol Pablo que tenemos en los versículos que van del versículo 4 al versículo 8. Dice que nosotros, la iglesia, no estamos en tinieblas para ser sorprendidos como un ladrón nos sorprende de noche, sino, dice, para que aquel día os sorprenda como ladrón, sino que vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, los que se embriagan, los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Aquí tenemos varios contrastes que hace el apóstol Pablo. Primero contrasta a los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. O como también se dice en el Evangelio, los hijos de este siglo. Contrasta los que duermen y los que velan. Y también los que son sobrios, como dice el versículo 8, por lo tanto, que somos del día, seamos sobrios con los que se emborrachan. La iglesia, es decir, los verdaderos creyentes en Cristo, no están en tinieblas y por lo tanto, la actividad que debe ejercer la iglesia hasta que el Señor venga, no importa si viene la primera, la segunda, la tercera vigilia de la noche, la iglesia debe estar activamente preparada y firme, primero viviendo como hijos de luz. ¿Qué significa esto? Significa reconociendo de que el pecado ya no se enseñorea del creyente. Significa que ya no somos esclavos del pecado, hemos sido renacidos a una vida santa y por lo tanto debemos ser como el mayordomo fiel, como aquel que está siempre ocupado en vivir conforme a la voluntad de Dios, obedeciendo los mandamientos de Dios. De manera contrapuesta, vemos que
en Lucas capítulo 16, versículo 3, dice que los hijos de este siglo son sagaces, son prontos a hacer lo malo. Los hijos de luz, los hijos del día, son llamados a vivir para el Señor y no para nosotros mismos. En segundo lugar, la actividad de la iglesia es que debe velar, debe estar despierta, vivir una vida santa, vivir una vida que está consciente de que la venida del Señor va a traer también juicio, cuidando su corazón para no pecar contra el Señor. Debemos estar velando, así como el siervo vigilante que encontramos ahí en Lucas capítulo 12, versículos 35 al 40. Los vigilantes que esperan a su Señor, despiertos y con las lámparas encendidas, para que cuando Él toque la puerta le pueda abrir y Él pueda cenar con ellos. Esa es la actitud que debe tener la iglesia, debe velar. La persona que vela está siempre preparada. Por el contrario, la persona que duerme significa rendirse a la carne, significa pereza espiritual, descuido de la mente, del corazón y de los afectos. Por lo tanto, el Señor nos llama como iglesia a estar espiritualmente despiertos, orando, firmes. Fíjense que los versículos que siguen al capítulo 5, cuando Pablo exhorta a los hermanos, dice: estad siempre gozosos, estad siempre orando, orad sin cesar, dando gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Miren que ninguno pague a otro mal por mal, es decir, amando a su prójimo como a nosotros mismos, ser benignos con los demás. Estas palabras que el Señor exhorta a los tesalonicenses son también para nosotros. Eso significa velar. Eso significa estar vigilantes. Además, el Señor dice, en tercer lugar, que debemos ser sobrios, es decir, tener templanza, dominio propio, llenos del fuego del Espíritu Santo en nuestra vida, con madurez, maduros en la fe, gozándonos en lo que el Señor nos da y no en las cosas terrenales que tenemos. No así los borrachos, los que se embriagan. Ese contraste es bastante gráfico. Porque aquel que se embriaga, aquel que se emborracha, como dice también la palabra del Señor en Habacuc, dice que el que es dado al vino es traicionero y soberbio. Emborracharse significa deleitarse en nuestros propios deseos. Emborracharse no solamente significa aquí de manera literal con vino, sino que también uno se puede emborrachar con muchas cosas en la vida. Uno puede llenar su vida de cosas que no convienen y que distraen nuestros ojos del verdadero objeto de nuestro amor, de nuestra devoción y de nuestra adoración, que es el Señor Jesucristo. Cuando Pablo le dice a Timoteo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, está hablando de ser sobrios. Un cristiano, una cristiana sobrio, sobria, es aquel que aun cuando sabe que la venida del Señor es inminente, no se queda deleitándose solamente en el Señor, sino que además pone en práctica su ministerio. Así como el Señor le dijo a sus discípulos, id y predicar el Evangelio. Si tú eres una persona sobria en el Señor, entonces cumple tu ministerio. Haz la obra para la cual yo te he enviado, que es predicar el Evangelio del Señor. Tenemos que velar, tenemos que vivir como hijos de luz, tenemos que ser sobrios, pero además debemos estar armados con la armadura de Dios bien puesta en nosotros. El versículo 8 dice que somos del día nosotros, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Debemos también estar armados para la batalla, con la armadura de Dios. Aquí también repite lo que está en el primer capítulo de la carta a los tesalonicenses. Recordemos la meditación del domingo pasado, que nos recuerda que el creyente, la iglesia que es madura, es una iglesia que tiene una fe laboriosa, un amor desinteresado y una esperanza firme. Aquí vuelve a repetir estos mismos conceptos. La idea de vigilar, una persona que está ejerciendo la vigilancia, presenta la figura de un centinela, de alguien que está en la guardia. Y alguien que está en la guardia está armado. Aquí dice
que tiene una coraza de fe y amor. La coraza protege el corazón, y un casco, el yelmo, que es el yelmo de la esperanza de la salvación, que protege nuestra mente, sabiendo lo que hemos aprendido de la palabra del Señor, que en Él solamente hay salvación. Así que aquí la idea es doble. El vigilar, el estar velando, es algo muy activo. La idea que nos habla aquí es que debemos proteger el corazón y la cabeza, esto es ser un creyente maduro, y por otro lado ser una atalaya, un centinela que está allí anunciando al mundo los peligros y las advertencias que el Señor ha dado en su palabra. Hay un libro en la Biblia que es Habacuc, y que en el capítulo 2 de este libro, pequeño libro que está en el Antiguo Testamento de este profeta, nos dice que el Señor le dio una visión. En Habacuc capítulo 2, versículos 1 al 4, Habacuc dice: yo soy un centinela que estoy aquí y estoy listo a escuchar cuál es la visión que el Señor quiere que yo esparza sobre la tierra. Y el Señor le dice que escriba la visión. Y esa visión que Él le pidió que escribiera es: el justo por la fe vivirá. Escribe la visión para que todo aquel que lea corra en obedecerla, o para que esto sea esparcido por el mundo. Y dice, la palabra del Señor es maravillosa, porque ya en Habacuc dice: no te preocupes si esto demorará en cumplirse, sino tú cumple la labor de ser un centinela fiel, de un vigilante que anuncia que el Señor viene y que solamente el justo vivirá por la fe en el Señor Jesús. Así que, hermanos, no solamente tenemos la certeza que el Señor vendrá y que lo hará aun cuando muchos serán sorprendidos, pero no si la iglesia. No solamente sabemos que la iglesia debe tener esta actividad permanente de vivir en santidad, de buscar la gloria del Señor y de anunciar a todos que solo en Cristo hay salvación, es decir, siendo una iglesia madura en fe, amor y esperanza, sino que también la iglesia debe tener presente su profunda devoción al Señor cada día, por cuanto además la iglesia conoce cuál es su destino. En los versículos 9 al 10 encontramos las siguientes palabras de Pablo a los tesalonicenses. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Hermanos, cuando el Señor venga, Él hará un juicio, hará el juicio final a todas las personas que hayan vivido sobre esta tierra. Y aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo recibirán la salvación y la vida eterna. Y aquellos que no han obedecido al Señor, que no le han conocido, recibirán el castigo eterno. De tal manera, hermanos, que frente a esa realidad, a esa verdad que la palabra del Señor nos muestra, el consuelo y la confianza y seguridad que da el Señor a su iglesia es que nosotros no estamos destinados para la ira, la justa ira de Dios, sino por la gracia de Dios estamos destinados a alcanzar, a adquirir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo vamos a alcanzar la salvación solo cuando Él venga? Ciertamente, la palabra del Señor en Romanos nos recuerda que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, somos salvos. Pero en ese momento también tenemos que recordar lo siguiente. Dice que el Señor, tal como le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Somos salvos desde el día que hemos creído en el Señor Jesús, pero recibiremos y toda la consumación de la salvación que hizo el Señor para nosotros, incluyendo la resurrección de nuestros cuerpos, cuando Él venga y cuando recibamos la vida eterna. Así que esa es la esperanza firme que tiene el creyente, que el destino de la iglesia
es la vida eterna y vivir juntamente con el Señor. Es el ya, somos salvos porque hemos creído en Él, y el todavía no, cuando nosotros estemos en la gloria con el Señor, cuando Él vuelva. Dios ha escogido a su iglesia para alcanzar salvación y por lo tanto somos librados de la ira de Dios. En el día del juicio, el nombre del Señor Jesucristo será glorificado en nosotros y nosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, dice Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 12. Pero aquí hay algo interesante. Dice que esta salvación, que este vivir juntos eternamente con el Señor, dice que será para aquellos que velemos o que durmamos, capítulo 10. Pero aquí tenemos que señalar de que no está usando estas palabras de velar y dormir en el mismo sentido que lo ha hecho el mismo apóstol Pablo en el versículo 6, donde dice que dormir es pereza espiritual, es ese dormir que está ahí en el versículo 6, dice no durmamos como los demás, es la misma pereza espiritual que le ocurrió a los discípulos cuando el Señor fue a orar a Getsemaní y les dijo, velad y orad. Y cuando el Señor volvió de orar, los encontró durmiendo. Ese dormir, esa pereza espiritual, ese de ser vencidos por los deseos de la carne, no es el mismo concepto de dormir que está aquí en el versículo 10, que simplemente significa aquellos que velan o que duermen, es decir, aquellos que están vivos o que ya han muerto cuando el Señor vuelva. Es la misma manera en que se expresa el mismo apóstol Pablo en el capítulo 4 de los Tesalonicenses. En el capítulo 4, versículos 16 y 17 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, es decir, los que han dormido en el Señor, según el versículo 13. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. De manera que aquí el apóstol Pablo está diciendo, sea que hayamos muerto cuando el Señor venga, o sea que estemos vivos cuando el Señor nos encuentre, juntos todos vamos a vivir juntamente con Él. Esta misma esperanza y certeza es la que el apóstol Pablo le dice a los romanos en el capítulo 14, versículo 8. Dice, sea que vivamos, o sea que muramos, del Señor somos. Ninguno vive para sí, sino que todos vivimos o morimos para el Señor. Así que, queridos hermanos, el Señor nos ha enseñado que Él viene y su palabra dice que vendrá pronto. También nos dice su palabra de que hay cosas que deben ocurrir antes. La iglesia debe estar atenta, pero no ensimismada, sino que vigilante. Debe tener esta certeza de que el Señor vendrá, para que impulsados por ese conocimiento que la palabra del Señor nos da, seamos una iglesia que esté en actividad, es decir, viviendo como hijos de luz, siendo sobrios, velando, armados con la armadura de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y sabemos que el destino de la iglesia es la salvación por cuanto Jesucristo murió por ella, derramó su sangre, y el día del juicio no estamos destinados a la ira, sino que estamos destinados a alcanzar salvación. Debemos ser una iglesia vigilante, queridos hermanos. Y esa vigilancia la debemos hacer en lo individual, en la familia, en el vecindario en el cual estemos, en las redes sociales en las cuales participemos. Es el tiempo de anunciar que el Señor viene y que el Señor traerá juicio. Pero junto con el juicio debemos anunciar que el Señor ha derramado su misericordia y que ha enviado a Jesucristo para que el nombre de Jesús sea glorificado. Santificado sea tu nombre. Esa es la oración que Jesús nos enseñó. Eso es lo que el Señor quiere de todos nosotros. Eso es lo que el Señor quiere de su iglesia. Que anhelemos y santifiquemos el nombre del Señor y que lo anunciemos, porque así es como el Señor nos dijo. Antes que el Señor venga,
la palabra del Señor será anunciada en toda la tierra. Por lo tanto, queridos hermanos, y el versículo 11 nos sirve para animarnos unos a otros, porque dice, por lo cual, anímense unos a otros, edifíquense unos a otros, así como lo hacéis. Quiera el Señor que este tiempo de perplejidades, de dudas, que a lo mejor estamos pensando justamente, ¿será que el tiempo del fin está cerca? El Señor nos ayude a que podamos ser sobrios, a que podamos ser una iglesia madura, a que podamos estar vigilantes, plenamente preparados, para que cuando el Señor venga le podamos glorificar y podamos exaltar su nombre. Y estemos activamente trabajando en la obra que el Señor nos pidió que hiciésemos como iglesia. Predicar el Evangelio, anunciar que Jesucristo es el Señor. Que el Señor les bendiga y que nos permita este tiempo que el Señor nos ha dado para que podamos edificarnos unos a otros y para que podamos fortalecer el llamado que el Señor nos ha hecho, para que no durmamos, para que evitemos la pereza espiritual y para que como iglesia estemos despiertas, estemos velando, orando constantemente, para que podamos decir, como el Señor Jesucristo nos dice en el libro de Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto. Sí, Señor Jesús, ven, Maranata, Cristo viene. Anhelemos la venida del Señor sin miedo, porque para los hijos del Señor su venida es de gran gozo y de gran esperanza y de gran consuelo. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guíe. Amén.